Buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy muy contento de poder participar en este evento del Plan Fénix. En realidad yo quisiera ir un poquito más lejos de este tratado puntual que se está tratando de firmar a toda costa con la Unión Europea y que gracias a la Unión Europea no se ha firmado todavía. Pero no es casual, digamos, que en un contexto donde Brasil tiene el gobierno que tiene y Argentina tiene el gobierno que tiene, haya tanto apuro del lado latinoamericano en entrar en un tratado ruinoso con la Unión Europea. Ahora, seguramente otros compañeros de la mesa van a abordar el tema del endeudamiento externo acelerado. Quisiera retomar una experiencia que ya hemos tenido en la Argentina y que en su momento nos legó la dictadura cívico-militar, que es que a pesar de que el gobierno ese fue relativamente breve en el tiempo, fueron en total 7 años, dejó un legado que complicó la vida de toda la democracia argentina hasta la actualidad. Que fue la deuda externa. La deuda externa fue un mecanismo no solamente económico que financió permanentemente al Estado argentino, sino que fue un mecanismo de control internacional sobre la Argentina. Y este gobierno avanza aceleradamente hacia el endeudamiento externo. Entonces, yo quiero empezar a unir varias cuestiones que está haciendo este gobierno. Una es el endeudamiento a un ritmo absolutamente acelerado y totalmente disociado de toda estrategia de aumentar la competitividad internacional de la Argentina, mejorar el perfil exportador. No hay nada de eso, no hay nada, y todo es toma de deuda. Pero esto lo tenemos que poner, por supuesto, al lado del tratado con la Unión Europea, que no sale, por suerte, exclusivamente por voluntad de los europeos, sino ya estaría. Y después tendríamos una gran batalla democrática en la Argentina para tratar de frenar el acuerdo con un parlamento muy complicado. Y espero que los gobernadores no vuelvan con que otra vez los amenazaron y entonces tuvieron que avalar un tratado ruinoso con la Unión Europea. Pero estamos también muy cerca de reintroducir al Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Vamos en esa dirección. Algunas de las cosas que se están negociando estas semanas, o el gobierno tan apurado en sacar algunas cuestiones, gobierno muy apurado en sacar algunas cuestiones, algunas leyes, da la impresión que hay una preocupación grande por tratar de reintroducir al Fondo Monetario. Un compañero señalaba hace poco que la estimación de él es que Argentina para el año que viene necesita arriba de 50.000 millones adicionales. En el presupuesto nacional no figuran esos 50.000 millones, con lo cual es probable que haya que reintroducir al Fondo Monetario. Y el gobierno evidentemente está en busca de otros tratados y acuerdos y entrar en la OCDE y todo lo que tenga que ver con atar a la Argentina a tratados internacionales que tienen todos un mismo sentido y una misma orientación, que es la desindustrialización de la Argentina y la creación de una serie de vínculos permanentes con la comunidad internacional, que cuando decimos comunidad internacional es una forma de decir las potencias centrales. Este conjunto de vínculos ya los conocimos porque los conocimos durante el gobierno del doctor Alfonsín. Son vínculos que limitan la soberanía nacional. Son vínculos que vacían a la democracia. Y la vacían porque un aspecto tan importante de la vida en sociedad como es el funcionamiento de la economía queda sustraído a la discusión pública, al debate. No importa lo que se vote, porque hay un conjunto de arreglos y tratados internacionales que han reducido dramáticamente los grados de libertad con los que cuenta un gobierno que quiera hacer políticas alternativas
Este gobierno no, porque este gobierno está feliz regalando soberanía todo lo que pueda al resto del mundo y entregándole la política de la Argentina al sector privado. Pero un gobierno soberanista va a tener graves problemas de hacer política económica si se siguen concretando todas estas cosas que están en ciernes. Todavía algunas no se han concretado plenamente, todavía no se ha reintroducido el fondo, todavía no hemos firmado con la Unión Europea, nos estamos endeudando, pero nos podremos endeudar bastante más. Es decir, estamos en un momento en que vamos en una dirección muy claramente definida por este gobierno. Yo estoy haciendo un trabajo donde estoy tratando de mostrar que de los últimos 41 años, el neoliberalismo en Argentina gobernó 20 o 21. Pero la capacidad del neoliberalismo es la creación de hechos consumados. Eso es muchísimo más fuerte de lo que han hecho los gobiernos democráticos, progresistas, nacionales y populares, que no logran crear hechos consumados y nacen mucho más débiles, mucho más condicionados y con limitaciones de toda índole, institucional, política, económica, externa, para poder ejercer algún grado de libertad económica. Yo creo que ese es un tema que vamos a tener que debatir en algún momento, pero lo importante es pensar que esta política económica tiene de vuelta esa misma impronta del proceso de reorganización nacional y de la década del menemismo y la alianza, que es creación de una serie de hechos consumados que no puedan ser revertidos por ningún otro gobierno y que vacíen, por supuesto, de contenido a la democracia. El otro punto que a mí me parece importante es que este conjunto de esta forma de integrarse a la globalización, que es una forma pasiva, donde digamos uno ve un territorio nacional que se empieza a desintegrar, vinculándose bilateralmente con alguna región del planeta y donde no hay ninguna fuerza ordenadora y orientadora del territorio. Esto también socava el proceso de integración regional. El proceso de integración regional que algunos compañeros del Fénix, Marta, por ejemplo, han estudiado muchísimo, sabemos las limitaciones que tiene, estamos muy disconformes con lo poco que se ha avanzado, con todos los límites que tiene esa integración, pero es claro que estos tratados con la Unión Europea, arreglos con el Fondo Monetario, etc., todo esto tiene que ver con un proceso de desintegración regional. Desintegración, es decir, estamos entrando en una dinámica donde cada parte de este espacio geográfico que es América del Sur se vincula con alguna parte del planeta dinámica que tiene idea mucho más clara de dónde quiere ir y nuestra región es loteada de alguna forma entre los bancos y las multinacionales. Hace un año aproximadamente el ministro de Economía de Paraguay viajó a España. Tuve oportunidad de ver los materiales y las conferencias que había dado y él ofrecía entusiasmado la tierra de Paraguay para que vayan los inversores españoles a comprar tierra en Paraguay a sembrar soja. Dice, es un gran negocio internacional, vengan a sembrar soja. Sabemos lo que es el negocio sojero en el sentido de desplazamiento de población campesina. Y el ministro de Economía de Paraguay regalaba territorio paraguayo a que vengan los inversores del mundo que quieran habitar el suelo paraguayo sin pensar en qué se va a hacer con la población de Paraguay. Es decir, es un nivel de irresponsabilidad extraordinaria. De alguna forma la expresión esa tan brutal del ministro de Economía de Paraguay está un poco contenida en la economía política de Brasil en este momento, en la política económica de la Argentina y de otros países de América Latina. Con lo cual, también estos procesos de vinculación pasiva con el orden internacional o de entrega de soberanía tiene esta impronta de desarmar el proyecto de integración latinoamericana, de autonomía latinoamericana, el viejo sueño de que nuestra región
alcance un grado de autonomía internacional importante. Por supuesto, en el medio se nos va la industrialización, en el camino se nos desmantela lo que hemos logrado avanzar en ciencia y tecnología, de eso seguramente nos va a ilustrar mucho Diego. En el camino perdemos una serie de elementos que desde la perspectiva de los países centrales son fundamentales en el proceso de estar en el mundo con cierto grado de soberanía. Así que la advertencia tendría que ver con que la lógica de compromisos internos, externos en la que estamos metidos tiene mucho que ver con condicionar cualquier otra alternativa política, limitar a los futuros gobiernos argentinos y por lo tanto no es que solamente estamos discutiendo política económica presente, sino política económica futura, nada más.